Muy bien, vamos a estar para la gloria y la honra del Señor escuchando la palabra de Dios. Y yo te voy a invitar para que prepares tu Biblia, para que prepares ahí tu cuaderno o tu libreta. Prepara tu pluma, tu lápiz, tu lapicero, porque vamos a ver algunas citas que considero que son muy importantes para el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, que les quiero compartir qué debemos hacer con el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer con el Evangelio? Obviamente que es una pregunta que en la medida que nosotros vayamos conociendo o escuchando este mensaje vamos a ir recibiendo palabra de Dios, obviamente, pero va a ser más claro para nosotros lo que tenemos que hacer con el Evangelio que ya hemos recibido para la gloria y la honra del Señor. En Gálatas 1:6 al 10 dice la palabra del Señor, es el apóstol Pablo escribiendo a las iglesias en Galacia. Así dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, pues vamos a ubicarnos ahí donde vamos a estar para recibir la palabra de Dios. Prepárate, sí, y vamos a escuchar la palabra del Señor para la gloria y la honra del Señor. En la vez pasada que expuse la palabra del Señor, que Dios me dio esta gran oportunidad, estuve hablando de la razón por la cual estoy hablando del tema que también obviamente nos vamos a tomar hoy para la gloria y la honra del Señor, y que está muy relacionado obviamente con el Evangelio mismo, de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, como aprendimos la vez pasada. Vimos precisamente que el Evangelio de Dios, el Evangelio le pertenece a Dios, el Evangelio le pertenece a Cristo, y bueno, es un Evangelio glorioso, es el Evangelio de la paz, y bueno, se le dan muchos nombres, pero hoy quiero compartirte qué es lo que debemos de hacer. Y yo quiero decirte que de antemano, yo doy gracias al Señor por la vida de todos aquellos que estuvieron compartiéndome la palabra de Dios. Principalmente el primer pastor que yo tuve en mi relación con Jesucristo, ese pastor fue realmente incansable, me estuvo compartiendo, me estuvo hablando del Evangelio, un Evangelio puro, un Evangelio sin mancha, un Evangelio que no estaba adornado absolutamente por nada, sino todo lo contrario, te confrontaba de una manera muy especial, obviamente con el pecado que estabas cometiendo. Y ahora, ¿verdad? Profesional para Cristo, un buen amigo, y así sucesivamente. Me acuerdo de un hermano Eliseo, allá por universidad, él también nos estuvo enseñando estos grados que se manejan muy bien, por cierto, en Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Bueno, yo doy gracias a Dios por todos esos hermanos que estuvieron precisamente compartiendo el Evangelio. Ahora, obviamente que ellos recibieron en un momento dado el Evangelio. Ahora nosotros lo hemos recibido. Ellos tomaron una decisión de qué tenían que hacer con ese Evangelio, y creo que al discipularnos, escúchame bien, obviamente que tomaron una buena decisión. Pero la gran pregunta ahora, y de esto quiero hablar, ¿qué vamos a hacer con el Evangelio que ya hemos recibido? Probablemente algunos ya algunos años ya en los caminos del Señor, y la verdad es que no saben qué hacer con el Evangelio.
algunos que probablemente no tengan tanto tiempo, pero bueno, ya están caminando en los caminos del Señor y de alguna manera tienen que tomar esta decisión tan importante. ¿Qué voy a hacer con el Evangelio? Y hay algunos que acaban de nacer, espiritualmente hablando, tal vez tengan un medio a conocer. Obviamente que uno de estos puntos que voy a estar compartiendo, tengo suficiente material bíblico, suficientes versículos para estar sustentando cada uno de estos puntos, y quiero compartirte en primer lugar de en el griego es la palabra laleo, y significa hablar de él o darlo a conocer. Muchas veces vamos a esta palabra griega con distintos traducciones aún en nuestra Biblia. Si tú lees una Biblia 1960, bueno, vas a entender tal vez de primera mano todo lo que yo esté, pero algunos estarán usando cualquier otra versión de la palabra de Dios, pero lo importante es la palabra original que vamos a encontrar en cada uno de los textos que vamos a estar tomando para esta enseñanza predicada para la gloria y la honra del Señor. Entonces, la leo en Primera de Tesalonicenses 2, dice precisamente que ellos tuvieron de nuevo, fíjense bien, en Dios mismo para para dar a conocer, para hablar a la mini iglesia de Tesalónica. Obviamente cuando todavía no eran iglesia, cuando no conocían del Señor, Él vino, les compartió precisamente de la palabra del Señor. Y la palabra que encontramos aquí es laleo. ¿Sabes? Esta palabra significa hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio. Y muchas veces nosotros en nuestras charlas, en nuestras pláticas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, tal vez con nuestros compañeros de trabajo, no sé, ¿verdad? Los estudiantes con sus compañeros en el colegio, en la universidad, no sé, en el nivel donde se encuentran, pueden hablar de mil cosas, de mil temas, pero no hablan precisamente del Evangelio. No les dan a conocer el aquellos que le rodean, aquellos que dicen que aman, y es algo sumamente importante hacerlo. Yo me acuerdo que Miguel López, el hijo del hermano William, él apenas años, estaban alrededor de entre 8 y 10 años, estaban en el mismo salón, el hijo del hermano Wayne Myers, que tenía ya cierto tiempo ya viviendo aquí en México. El hermano Wayne Myers tuvo a sus hijos, y déjame decirte algo, cuando Miguel López apenas siendo niño, él y David, el hijo del hermano Wayne Myers, le dijo: ¿sabes qué? Te tengo algo que compartir en el recreo. Y Miguel López, siendo un niño inocente, como todos los niños, o la gran mayoría de los, estudiando una iglesia en Aguascalientes. Y permíteme decirte, nosotros tenemos que ser gente que hemos recibido el Evangelio de Dios, el Evangelio de ese Dios todopoderoso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar del Evangelio. Y muchas veces consumimos mucho tiempo hablando de cosas, hablando del deporte que más nos gusta, de los hobbies que tenemos en la vida, de aquello que nos agrada hacer, en donde queremos ir, con quién nos queremos relacionar o con quién pasamos nuestro tiempo. Podemos estar hablando de películas, de videos y de todo, pero no tomamos tiempo precisamente, como dice la palabra en griego, pronunciamos palabras basadas precisamente en el Evangelio del Señor. El Evangelio son buenas nuevas, recuerden, ya lo expliqué la vez pasada. Esto es dar a conocer el Evangelio. Tenemos que contar, que el otro que significa la palabra laleo, tenemos que contar las cosas que Cristo ha hecho por toda la humanidad. Las cosas que Cristo ha hecho por ti, por mí, las cosas que ha hecho en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, todas esas maravillas, escúchame bien, que el Señor Jesucristo ha hecho en y a través de cada uno de nosotros. Tenemos que compartirlo delante de la presencia de Dios, obviamente a todos los demás. Tenemos que expresarnos con palabras impregnadas del Evangelio. Tenemos que tener pensamientos del Evangelio para que tú y yo logremos
responsabilizarnos de una manera clara delante de la presencia de Dios, compartiendo, dando a conocer, hablando del Evangelio. Tenemos que obviamente estar impregnados. Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios, y es tan importante que tú y yo aprendamos este principio tan importante. En 1 Tesalonicenses 2:22 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Escucha la condición de la cual estaba hablando el apóstol Pablo. Ellos habían padecido, habían sido ultrajados en Filipos. Como sabéis, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros. Es decir, ellos no se llenaron de temor, no se llenaron de dudas, no se llenaron de dolor, incluso de resentimientos, porque ellos estaban compartiendo en Filipos. Sabes, ellos, en lugar de echarse para atrás, de echarse a correr y toda una serie de cosas que pudieron haber hecho, lo que ellos hicieron es ir a Tesalónica y anunciarles. La leo, el hablar del Evangelio, el anunciar precisamente el Evangelio con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ellos dieron a conocer el Evangelio para la gloria y la honra del Señor. Y quiero compartirte dentro de este primer punto acerca de Jesús mismo, porque Jesús y el hablar y el anunciar el Evangelio es algo muy importante que todo cristiano verdadero tiene que saber, tiene que conocer y tiene que tener un ejemplo, obviamente, para realizar lo suyo, obviamente, en la vida. Ahora, en Hebreos 2:3, la palabra del Señor, miren lo que dice la palabra de Dios. Es una pregunta, ¿cómo inicia esto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Quiero que prestes mucha atención, porque aquí obviamente el apóstol, el hebreo, el autor de Hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo, escúchame bien, él dice que ellos, fíjense bien, estaba hablando de la salvación y de pronto dice que esta salvación fue anunciada, fue la leo. Esta salvación, en primer lugar o primeramente, escúchame bien, fue dada a conocer por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor. Pero hay algo que me llama la atención, porque dice, nos fue confirmada. Fíjate bien, hubo personas que oyeron de Jesús hablar, la leo, compartir el Evangelio, que incluye la salvación eterna de nuestra alma, y ellos empezaron a confirmar. Después de oír a Jesús, ellos empezaron a confirmar que efectivamente había una salvación que todo hombre, que toda mujer tiene que alcanzar cuando escucha el Evangelio, cuando se expone al Evangelio y decide obviamente recibir y aceptar a Jesucristo como su Señor y salvación. Esta palabra salvación significa rescate o seguridad. Esta palabra habla incluso de salud. La palabra salvación involucra muchas cosas. Involucra liberación, involucra rescate, tener seguridad. Yo no sé cómo te has conducido en estos días de pandemia. ¿Estás nervioso? ¿Estás temeroso? ¿Cómo estás? Porque la salvación verdadera que nos da, que nos proporciona el Señor, eso nos trae seguridad. Entonces, la palabra del Señor, cuando dice en este versículo, anunciada primeramente por el Señor, se puede traducir literalmente de la siguiente manera: habiendo recibido principio de ser. Jesucristo recibió este principio de ser hablada. Nuestro Padre Celestial le otorgó esta bendición de compartir obviamente el Evangelio. El Evangelio se le conoce, como ya lo vimos la vez pasada, el Evangelio de Jesucristo. Entonces hubo quienes confirmaron. Esta palabra confirmaron, escúchame bien,
Es la labor que incluso muchos tienen que hacer alrededor de aquellos que ya están recibiendo el Evangelio. Esta palabra confirmada en el griego significa estabilizar. Es decir, Cristo puede tocarlos, Cristo les puede hablar, alguien les puede compartir del Evangelio, pero a veces hay personas que necesitan del apoyo de otros cristianos. ¿Para qué? Para estabilizarse verdaderamente en la palabra de Dios, para afirmarse en los principios bíblicos, en los principios que marcan el Evangelio. En segundo lugar, hablando de Jesús, en Marcos 2, del 1 al 2, la palabra de Dios nos dice algo que Jesús hizo en el mismo Capernaum. Esto en el hebreo significa Capernaum, significa la casa de Nahum. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Sabes? Él llegó, por lo que entiendo, por lo que me sugiere esta lectura bíblica, es que él llegó a Capernaum y estuvo ahí algunos días. Entonces, estaba en casa, pero inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Es decir, el lugar estaba saturado, estaba lleno de personas. Se enteraron que Jesús estaba ahí. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Dice: y él leyó la palabra. Es decir, él les habló de la palabra. Yo sé que está traducido en nuestra versión 60 como predicaba, pero él lo que hizo es darles a conocer la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo lo que veo es que Jesucristo no perdía ni una sola oportunidad, no perdía el tiempo de hablar de otras cosas, no perdía el tiempo en tonterías. Él quería aprovechar al máximo, escúchame bien, el tiempo que el Padre le estaba dando para estar en esta tierra, para convivir con nosotros. Y escúchame bien, él lo que hacía era precisamente dar a conocer la palabra de Dios. Yo creo que este es un buen ejemplo que nosotros tenemos que poner por práctica. Fíjate bien. En segundo lugar, lo que hace el Señor en Colosenses 4:3, ¿sí? Esta palabra dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y luego dice: a fin de dar a conocer, a fin de la leo, a fin de hablar o dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Yo lo que veo es que nuestro Señor Jesucristo abre la puerta cuando nosotros, obviamente, cuando nosotros queremos predicar la palabra, o a veces ni siquiera pasa por nuestra mente. Pero permíteme decirte, Jesucristo abre la puerta. ¿Para qué? Para que nosotros demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también dice Pablo, estoy preso. Amén. Entonces Cristo es el que nos abre la puerta. Cristo es el que nos da a conocer. En Hechos 14:25, la palabra de Dios, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, precisamente que Pablo dio a conocer la palabra en Perge, ¿verdad? En Perge descendieron también a Atalia. ¿Sabes? Él precisamente aprovechaba, tal y como Cristo lo hizo. Yo sé que tal vez no de una manera tan perfecta como Cristo lo hizo perfectamente, pero Pablo, sí, leyó la palabra. Él, a donde llegaba, precisamente pronunciaba la palabra de Dios, daba a conocer el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, en Hechos 5:20, la palabra de Dios nos dice que se debe de anunciar al pueblo precisamente. Y miren el término que utiliza este versículo, quiero que lo escuchen: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Quiero que reflexiones por un instante ahí. Toma esta cita y toma nota de esta cita. En Hechos 5:20 estaban recibiendo de alguna manera una orden, una instrucción los discípulos. Le dice: vayan, pónganse de pie en el templo. ¿Y qué creen? Anuncien al pueblo, leo al pueblo todas las palabras de esta vida.
Déjame decirte que Jesucristo tiene razón cuando dijo, tuvo mucha razón, y es lo que sucede aún en este tiempo cuando Cristo nos alcanza con su palabra, cuando nos alcanza con el Evangelio, cuando tú y yo reaccionamos de una manera positiva ante el Evangelio. Realmente estas palabras se convierten en palabras de vida, de vida. No es cualquier mensaje lo que Cristo está depositando en nuestras manos. No es cualquier mensaje lo que Cristo ha depositado ya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Son palabras de vida. Y hay mucha gente que necesita escuchar esas palabras de vida, pero tenemos que decidirnos, compartir, dar a conocer, hablar, la leo del Evangelio. Estas palabras son las declaraciones de Dios. Son cada asunto, cada tema, significa así la palabra que está traducida aquí como palabra. Específicamente habla de las narraciones de la palabra de Dios mismo, de la orden, bien de bien. Y déjame decirte algo, tú y yo tenemos que tomar una decisión. La palabra vida, y esto les va a sonar muy interesante, porque el actual director del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se llama Zoe. Yo escucho su nombre y digo, sus padres, o tal vez sus abuelos, conocían o conocen de la palabra de Dios. Y probablemente el director del Seguro Social lo conoce. ¿Por qué? Porque la palabra vida aquí, que son palabras de vida, es la palabra Zoe, tal y como es el nombre de nuestro actual director del Seguro Social, Zoe, vida. Entonces, son palabras de vida. Ahora, en cuarto lugar, ¿quiénes deben de ser tenidos por dignos de doble honor? Yo sé que los que leen la Biblia se saben esto de memoria. En primera de Timoteo 5:17, la palabra de Dios nos habla, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Obviamente que la palabra de Dios, el Evangelio. Los ancianos son los presbíteros. Estamos hablando de presbíteros cristianos, aquellos ancianos. Y mira, me dice la Biblia que deben de estimarse de una manera muy especial. Deben de ser tenidos por dignos y más, de alguna manera, darles doble honor aquellos que predican y que enseñan, aquellos que la leo, aquellos que están compartiendo, están dando a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que algunos se puede decir ahí en su interior, tal vez en su corazón, en su mente, decir, oye, pero ¿qué no es todo lo que nosotros los cristianos estamos haciendo? Bueno, hemos llegado a un tiempo donde no todos lo hacen. Aún hay predicadores que no están presentando el Evangelio tal y como debe de ser. Puede haber gente famosísima, pero no están hablando del verdadero Evangelio. Es ahí donde está el punto. Entonces, esta palabra nos habla que aquellos que verdaderamente están cumpliendo con predicar y con enseñar, deben de ser tomados, escúchame bien, y darles un doble honor. Si tú tienes un pastor, si tú tienes una pastora, o tú tienes una pareja de pastores que están predicando verdaderamente el Evangelio y están predicando, enseñando la palabra de Dios, ¿cuál es tu responsabilidad? Darles doble honor. Es lo que dice la Biblia, pero no todos lo hacen. ¿Sabes? La palabra de Dios de una manera literal, nos dice que los que trabajan precisamente en la palabra. Eso es lo que se puede traducir literalmente. ¿Qué estás haciendo tú con el Evangelio? ¿Estás la leo? ¿O estás realmente sin considerar esto como una responsabilidad que tenemos? Probablemente a nadie le has dado a conocer el Evangelio. Probablemente a nadie le has hablado del Evangelio. Tal vez te da pena, tal vez, no sé, sientes que te van a rechazar, te van a despreciar, pero tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad, porque es la única manera como se está logrando que el Evangelio del Señor se dé a conocer
a través de las generaciones, a través de valientes, a través de comprometidos con la palabra, comprometidos con el Señor, comprometidos con la verdad. Tenemos que compartir, la leo, verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. En segundo lugar, yo encuentro en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea. Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea. Nota que dice toda Galilea, era una provincia, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús recorrió toda Galilea. Yo creo que no hubo un solo lugar en donde Jesucristo no haya visitado y no haya enseñado, pero también no haya predicado el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál es la segunda palabra que encontramos aquí? Y que tú y yo debemos de responsabilizarnos delante de Dios con el evangelio mismo que tenemos que hacer. ¿Sabes? La palabra es keruso, keruso. Y esta palabra me llamó tanto la atención porque significa proclamarlo como un heraldo. Yo no sé si ustedes han visto películas allá de más o menos de la Edad Media, sobre todo si ves alguna película de los caballeros ingleses, sí, algunos caballeros que ya eran tan famosos por sus victorias, que aquellas derrotas que les implicaba, ¿verdad? O les daban a sus enemigos. Bueno, traían un heraldo. Era alguien que presentaba precisamente ese gran caballero, ese gran caballero de las batallas. ¿Sabes qué significa caruso? Significa precisamente que tú y yo tenemos que proclamar como heraldos, ni más ni menos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, yo sé que aquí dice predicando. Esta palabra es keruso y significa proclamar como un proclamador público. Específicamente tenemos que proclamar, lo incluye la palabra keruso, tenemos que proclamar la verdad divina, que significa, fíjense bien, el evangelio. El evangelio es la verdad divina es el evangelio, y tú y yo somos llamados precisamente porque no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un evangelista, no necesitas ser, un profeta, un apóstol de los que tantos hay ahora, ¿verdad? Un maestro de la escritura. Todos somos llamados a ser precisamente personas que proclamemos como heraldos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, lo que dice en esta cita es que Él recorrió toda Galilea, noten, enseñando en las sinagogas. Las sinagogas son para aprender. Las sinagogas son, ¿verdad? Tienen libros, hay un púlpito, hay alguien que expone y se hacen preguntas, se dan respuestas, pero es para aprender. Y escúchame bien, y dice la Biblia en segundo lugar, predicando el evangelio del reino. Tú y yo tenemos que proclamar el evangelio, y ese evangelio le pertenece al reino. Esta palabra keruso es ser un heraldo. Es, en general, escúchame bien, tenemos que proclamar. Y hay una cita bíblica en Lucas 12:3, Lucas 12:3, para que entiendan de qué estaba hablando Jesucristo mientras habló con algunas personas, con sus discípulos, con los apóstoles. Nota, Lucas 12:3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Se va a dar a conocer todo aquello que se haya hablado, incluso en lo secreto. Pues nosotros tenemos que hablar, proclamar como heraldos, precisamente la palabra de Dios, el evangelio. Miren, vamos a ver algo acerca del ministerio de Jesús mismo. Es nuestro mejor ejemplo. No podemos ir a mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. En el misterio de Jesús vemos que Él precisamente proclamó. Vamos a la escritura. En Lucas 4, 18, 19, yo sé que algunos inmediatamente identifican esta cita bíblica. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios nos habla precisamente del ministerio de Jesús. Él llega a Nazaret, donde él creció. Nazaret. Llegó, entró a la sinagoga como él acostumbraba para enseñar, y le dieron la oportunidad de pasar precisamente al lugar donde se enseña. Le dan el libro de Isaías, los papiros, los documentos que había escrito el profeta Isaías, y entonces él empieza a leer. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado, noten, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Pero ahí es donde, enseguida es donde se encuentra la palabra de la cual estoy explicando hoy, y que tiene que ver precisamente con proclamar el Evangelio. Es la palabra keruso. Y él dice a pregonar, keruso, libertad a los oprimidos. ¿Sabes cuántas personas? Nada más imagínate, nada más piensa. Algunos no tienen que imaginarse mucho, porque lo están viendo. Algunos doctores que son cristianos, cristianas, algunos enfermeros, enfermeras que son cristianos, aún camilleros, que han visto realmente, escúchame bien, cómo la gente está cautiva, está esclavizada, está prisionera de sus temores, de sus dudas. No tienen miedo de salir, tienen miedo, escúchame bien, de hacer cualquier otra cosa. Pues Cristo vino, keruso. Él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Incluí el versículo 19 también, porque cuando habla del año agradable del Señor, el Señor Jesucristo utilizó el mismo término, keruso. Él vino a proclamar el año agradable del Señor. Tú y yo creo que estamos en una buena posición de hablar en medio de esta pandemia de keruso, de ser proclamadores públicos, de ser proclamadores como heraldos, hablar del Evangelio, hablar de Jesucristo, que es el centro del Evangelio mismo de Dios. Su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario todavía está en lo más profundo del corazón del Evangelio. Dios nos dice que tenemos que keruso, darle libertad, pregonar libertad a los cautivos, pero también cuando hablemos del año agradable del Señor. También Jesús, piensa bien, en Lucas 8:1, aquí la palabra de Dios nos dice también con respecto al keruso. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba, noten, por todas las ciudades. ¿Cómo iba Jesús? Por todas las ciudades y aldeas. Jesús, el Señor al cual yo le sirvo, es muy diferente a algunos que se han llenado de orgullo y de vanidad en este tiempo. Jesús sí entraba a las aldeas. Jesús sí entraba a las aldeas a predicar, a keruso, y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y a los 12 con él. Jesús no le importaba que si era un lugar grande, espacioso, si tenía comodidades o no. Jesucristo entraba a las ciudades, pero también iba a las aldeas. ¿Para qué? Para ser un proclamador. Y anunciaba el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué creen? Los 12 con él. ¿Saben qué estaba sucediendo con esos 12? Estaban aprendiendo lecciones no solamente de vida al lado del Señor. Estaban aprendiendo lecciones de ministeriales, lecciones de un verdadero siervo de Dios. Podemos ir a las ciudades, pero podemos ir, escúchame bien, donde a veces con dificultad tenemos donde dormir. Y dice la palabra de Dios que Jesús, proclamó el Evangelio por todos los lugares. Keruso, era un proclamador en excelencia. A eso había venido al mundo, entre otras cosas. En tercer lugar, con respecto a Jesús mismo, en Lucas 24, 46, 47, la palabra de Dios nos dice, fíjense bien, y les dijo: así está escrito. Cristo mismo está diciendo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Lucas 24, 46 y 47. Amén. Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que, fíjate bien, y que se predicase, keruso, que se predicase. Keruso
en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabes? Tenemos que hacer el queruso. Cristo afirmó que la proclamación del evangelio, fíjense bien, en todas las naciones, incluso, ¿verdad?, comenzó desde Jerusalén. Desde allí tenemos que hacer queruso. Tenemos que ser proclamadores. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó compartir el plan de salvación, ¿verdad? Yo estaba, pues, de alguna manera con un año infracción de haberme convertido. Había venido un grupo de americanos y canadienses a compartir el evangelio a través de la película Jesús. Entonces se proyectaba en los parques, se proyectaba en las calles. Así, sin avisar nada, llegábamos y nos parábamos y pedíamos permiso a algún vecino. Oiga, nos regala luz, vamos a proyectar la película Jesús. Y casi siempre, bueno, yo siempre escuché sí. Poníamos pantalla, poníamos el proyector, y era un proyector de esos donde estaban las cintas, ¿verdad?, enrolladas en unas ruedas, ¿verdad?, así grandes. Los muchachos, los niños de hoy no saben de qué estoy hablando, pero se metía ahí, luego se ponía el proyector. Y ¿sabes una cosa? Pero una vez nos tocó hacer eso en un parque, pasando sobre Tepepan, yendo ya rumbo a Xochimilco. Hay un parque por ahí, pasando el periférico, y yo estaba ahí, ¿verdad? Yo iba de alguna manera a ayudar a traducir un poco los americanos, los canadienses que estaban ahí. Y ¿saben qué? Cuando de pronto uno de los que estaban encargados de todo ese evento me dice: José Luis, prepárate porque te toca compartir el plan de salvación. Y me pusieron nada más un tronco, un bote, ya ni me acuerdo de los nervios, ahí en medio del parque, lleno, saturado de gente, y arriba de ese bote, arriba de ese tronco, les empecé a compartir del plan de salvación. Gracias a Dios en Cruzada nos enseñaron bien a compartir el plan de salvación. Pero yo sentía que me temblaba todo. Hasta las amalgamas de las muelas me temblaban. Pero ¿sabes una cosa? Yo glorifico el nombre de Dios porque esa vez me lanzaron a predicar en público. Esos son los proclamadores públicos. Y ahora se han ido terminando. ¿Sabes? También la palabra de Dios en Lucas 9, del 1 al 2, dice la Biblia que Jesús envió precisamente a sus discípulos. ¿A qué? A queruso, a proclamar. Yo sé que el versículo lo traduce de otra manera. Lucas 9, del 1 al 2, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, noten, Él reunió a sus 12 discípulos, pero primero les dio poder. Recuerda esto: Dios nos da poder primero, nos da autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a queruso, a predicar el reino de Dios y a sanar precisamente a los enfermos. ¿Sabes a qué los mandó? A ser proclamadores públicos. Es tan fácil luego, tan fácil, aunque luego no es tan fácil, porque todo tiene su oposición del diablo, ¿verdad? Pero es tan fácil predicar desde los púlpitos. La gente luego de la iglesia, ¿verdad?, hasta puede estar teniendo alguna competencia con algunos hermanos, ¿sí?, y quieren llegar a predicar el púlpito. No, lo bueno es cuando proclamas en público, ¿verdad?, y que no sabes cómo va a reaccionar la gente. A mí me ha tocado hacer esto adentro del reclusorio, ahí lleno, ¿verdad?, de gente delincuente. Algunos precisamente nada que ver, están ahí por alguna injusticia, pero la gran mayoría. Y sabes, es tan importante proclamarlo de una manera pública. El día que tú te atrevas, yo estoy seguro que Dios va a transformar tu vida. No le vas a tener temor a nada. En segundo lugar, fíjense bien, déjenme decirles algo, que hay algo que el Señor nos dejó y que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, fíjense bien, establecida por Cristo para todos los suyos, es ir por todo el mundo, escuchen, y proclamen el Evangelio. En Marcos 16:15 es donde nosotros encontramos, ¿verdad?, la Gran Comisión. Lamentablemente, como mucho lo hemos dicho,
la gran comisión se ha convertido en la gran omisión, es decir, no lo toman en cuenta. Pero Cristo dio precisamente esta comisión a los suyos. No muchos son obedientes, no todos son obedientes, pero Cristo dijo y les dijo: ir por todo el mundo. ¿Y qué creen que dijo? Queruso. Sean proclamadores como heraldos, sean proclamadores públicos del evangelio, queruso, y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 24:14, la palabra de Dios dice: y será predicado este evangelio, fíjense, será queruso, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, escúchame bien, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tú no te atreves, si son pocos los que se están atreviendo a hacer queruso con el evangelio, a proclamarlo de una manera pública, escúchame bien, cuando nosotros lo hacemos y somos más y más y más, y cuando Dios sature con el evangelio todo el mundo para testimonio de todas las naciones, prepárate, entonces y solo entonces viene el fin. Mientras no va a venir el fin. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos adelantando el fin de todas las cosas. Ahora, en cuarto lugar, en Marcos 13:10, fíjense bien, la Biblia dice algo bien tremendo, porque aquí el Señor nos dice en su palabra: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Sabes? Cristo utilizó la palabra necesario, y la palabra necesario en el griego lo que significa, ok, necesario, pero significa algo más: obligatorio. Es algo obligatorio. ¿Tú eres un hijo de Dios? Queruso es una obligación para ti. Queruso es algo, escúchame bien, que tenemos que hacer todos los verdaderos hijos de Dios. Proclamar el evangelio, hablar del evangelio, tenemos que hacerlo, es necesario. Ahora, en Marcos 16:20, obviamente dice la palabra de Dios que ellos saliendo predicaron, fíjense bien, queruso en todas partes. Los discípulos habían aprendido bien de su divino maestro, habían aprendido bien del maestro. Ellos salían por todas partes, y escúchame bien, ellos no paraban de proclamar el evangelio, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. También dice la palabra de Dios en Hechos 8:5, entonces Felipe, alguien que inicialmente empezó como un simple cristiano, por llamarle de alguna manera, después lo escogieron, ¿verdad? Y déjame decirte algo, para realizar algunas otras actividades dentro de la organización de la iglesia. Pero ¿qué creen? Dice la Biblia que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, queruso, les predicaba a Cristo. Él, de una manera pública, de una manera, hermano, valiente, entregada al propósito, a la meta que son salvar las almas. Él, queruso, precisamente, fíjense bien, a Cristo. Él les predicaba de Cristo. El mismo Pablo, sabemos que él hizo queruso. En Hechos 28, del 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ya estaba preso. Estaba, escúchame bien, viviendo en Roma. Pero viviendo en Roma tuvo que alquilar un lugar donde vivir, y recibía a todos los que a él venían. ¿Y saben qué hacía él en esa condición, a pesar de que estaba en el centro del imperio romano, que era la capital? Escúchame bien, él queruso el reino de Dios. Él proclamaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él cumplió lo que Cristo le estaba pidiendo. En Hechos 19:13 quise incluir esta cita bíblica porque habla de unos exorcistas ambulantes.
¿Sabes? Pero algunos de los judíos que eran exorcistas ambulantes, dice la palabra de Dios, intentaron, nota cómo lo dice la Biblia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, noten cómo dice ahí, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sabes que ellos no tenían la libertad porque no estaba verdaderamente el evangelio en ellos? No estaba Cristo verdaderamente en ellos. Hay algunos que se dan cuenta cuando tú verdaderamente estás comprometido con la palabra de Dios. No podemos evitarlo. La gente percibe cuando tú y yo estamos proclamando verdaderamente el evangelio. La gente misma, escúchame bien, da testimonio de que tú y yo estamos haciendo lo correcto. Estamos queruso. Y estos exorcistas ambulantes de alguna manera reconocen que Pablo proclamaba como un heraldo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Romanos 10:14 es por demás importante. Romanos 10:14, aunque yo te lo voy a decir rápidamente, pero bien vale la pena que gastes por ahí algunos minutos, inviertas algunos minutos estudiando a fondo estas preguntas que Pablo hace. Romanos 10:14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les queruso? ¿Quién les queruso? Y dice, ¿cómo predicarán y cómo queruso si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira, hermano, esto ahora, para entenderlo plenamente, hay que leerlo para atrás. Escúchenme bien. ¿Por qué? Porque el proclamador del evangelio debe de ser enviado, obviamente, por Dios. Cuando Dios te envía, Dios abre puertas. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. Cuando tú eres un proclamador del evangelio, de la palabra de Dios, de lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad, Dios te va a abrir las puertas. Pero tienes que ser enviado. Segundo lugar, léelo al revés. Esto te lleva algunos tiempos. Debe de haber quien proclame el evangelio. Para que la gente se convierta, debe de haber quien proclame el evangelio. Esto es normalmente, aunque Dios lo pueda hacer de una manera directa. Después, nosotros podemos encontrar que la gente debe de oír la proclamación del evangelio. Dios envía un proclamador. El proclamador proclama el evangelio, la gente oye la proclamación del evangelio y entonces con la proclamación del evangelio la gente cree. Después de oír obviamente la proclamación del evangelio. Y por último, la gente termina invocando al Señor en el que creen al oír la proclamación de ese valiente, de ese obediente del Señor. Ese que está dispuesto a proclamar la palabra de Dios. Ahora, número 3. Quiero que busquemos Hechos 20 al 24. Hermano, yo tengo que compartirte esto. Hechos 20, 24. Oh, esto a mí me apasiona. Porque la palabra en Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Nota que tenemos que trabajar de tal manera en la obra de Dios, pero que terminemos con gozo nuestra carrera, no quejándonos, no reclamándole a Dios. Y el misterio que recibí del Señor Jesús, del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí hay una tremenda palabra, no es cualquier palabra. Escúchame bien, porque esta palabra es diamarturomai. Diamarturomai. ¿Qué significa esta palabra? Wow, está tremendo. Significa testificar fervientemente. ¿Cómo lo haces? Fervientemente. ¿Cómo se tiene que hacer? Testificar fervientemente.
A mí me gusta hacerlo fervientemente. A mí me gusta ser un apasionado de Cristo. ¿Sabes? Significa precisamente testificar, dar testimonio. Es atestiguar, escúchame bien, o dar testimonio de lo que Cristo hace, de lo que Cristo está haciendo, de lo que Cristo ya hizo. Dar testimonio por fe de lo que Cristo puede hacer, pero hay que hacerlo fervientemente delante de la presencia de Dios. Fervientemente. Y esta palabra tiene que ver precisamente con testificar exhaustivamente, con dar un solemne testimonio de lo que Dios ha hecho. Entonces en Hechos 20:24, Cristo permitió que se escribiera esto, pero de ninguna cosa hago caso. No tenemos que hacer caso a nada. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Sabes qué? Pablo entendía perfectamente bien cuál era su ministerio. ¿Sabes cuál era su ministerio? Para dar testimonio ferviente del evangelio, de la gracia de Dios. Cuando tú compartes, ¿cómo lo haces? Cuando tú hablas del evangelio, ¿cómo lo haces? Hermano, porque lo podemos hacer de muchas maneras. Pero aquí yo entiendo de una manera clara, hermano, es que tenemos que ser fervientes para compartir. Y yo creo sinceramente que si nosotros no tenemos el fuego del Señor en nuestras vidas, si no tenemos una pasión que nos esté tomando, no lo podemos hacer de esa manera. No lo podemos hacer fervientemente. Y sabes, aquellos que están encendidos son como precisamente las brasas. Tú puedes tener un leño ahí y algunas brasas ya están apagadas, o algunos trozos de ese madero ya están apagados. Hay otros que se están medio apagando, pero escúchame bien, pero cuando tú juntas aún las que están ya apagadas, las juntas con aquellos que están ardiendo, se encienden de nuevo. Muchos necesitan ser encendidos en este tiempo. Pero ¿cómo vas a ser encendido si te juntas con puro cristiano que está más muerto que los que están en los cementerios? ¿Cómo vas a hacerlo de una manera ferviente si te juntas con las personas menos indicadas? Júntate, pasa tiempo con gente que sea ferviente del Señor, que sean apasionados de verdad, que sientan al Señor en lo profundo de su ser. Y de eso está hablando Pablo aquí. Él está hablando: yo no estimo preciosa mi vida. O sea, ninguna cosa haga caso. Estoy aquí cumpliendo mi ministerio, el ministerio que el Señor me ha dado. Y además el ministerio que Cristo me ha dado no es compartir ahí de una manera, hermano, que podemos hasta dormir a los bebés. Podemos dormir a todo nuestro auditorio, dormir a la iglesia. Él dice para dar testimonio fervientemente del evangelio de la gracia de Cristo. ¿Sabes para qué se le presentó el Señor a Pablo, hermano, dentro de este punto tan importante en Hechos 23:13? Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, miren, Pablo, Hechos 23:11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor, fíjate bien, y le dijo, el mismo Señor Jesucristo se le presentó a Pablo. Lo dice este versículo y yo lo creo. ¿Sabes para qué se le presentó el Señor a Pablo? Y mira que te estoy hablando de Pablo. Pablo ya era Pablo, un ministerio reconocido. Y le dijo el Señor: ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, como has testificado fervientemente de mí en Jerusalén, que era ahí el lugar, escúchame bien, el centro donde estaba el concilio judío, estaba el Sanedrín. Él de alguna manera pertenecía a ese Sanedrín. Y déjame decirte algo: así como has testificado fervientemente, no de una manera fría, no de una manera tosca, sino que lo has hecho de una manera apasionado. Tu corazón está encendido, tu alma, tu espíritu están encendidos.
como lo has hecho de esa manera de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo animó, le dio confianza, le dio valor. Imagínate recibir la visita del Señor, escuchar su voz, recibir instrucciones de Él, el reconocer tu ministerio, el reconocer lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de una manera correcta, lo estás haciendo fervientemente. Y todavía el Señor le dice, es necesario como obligatorio, la misma palabra, que así como lo has hecho en Jerusalén, vayas. Y ustedes saben, aquellos que leen la Biblia, aquellos que ya tienen tiempo en el cristianismo, que Pablo llegó a Roma y preso. Preso. Porque él dijo, bueno, no me quieren liberar, pues yo quiero hablar con el César. Y como él apeló al César, pues no les quedó otra más que llevarlo. Lo llevaron hasta gratis. Así se mueve Dios. Dios te puede llevar a donde tú no te imaginas, pero Él es todopoderoso. Es necesario. En Hechos 28-23 dice la palabra del Señor, escúchame bien, que habiéndole señalado un día, ya estaba él en Roma, ¿sabes? Ya lo habían llevado. Obviamente que Dios le estaba dando un seguro de vida. Vas a llegar vivito y coleando, no te va a pasar nada. Vivió cosas tremendas en todo el viaje. Cambiaron de barco creo que 2 o 3 veces. Pero déjame decirte algo, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, y escuchen, y les testificaba fervientemente. Estaba preso, pero nada de esto lo desanimó. Y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Oye, desde la mañana hasta la tarde. Y hay algunos que se me aburren por 1 hora y media que luego me tardo. Desde la mañana hasta la tarde, fervientemente, Dios lo había animado. Dios le había dado el valor. Dios le estaba dando todo su respaldo. Les declaraba y les testificaba fervientemente el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Obviamente que él tenía mucho material bíblico para compartir a toda esa gente. ¿Qué es lo que debe de testificar, por cierto, de esta manera, fervientemente? El cristiano, el verdadero hijo de Dios. Hay muchos que se están haciendo pasar por hijos de Dios. Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, los legítimos. En Hechos 28-23 tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios. Y dice, y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos, señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, ¿sabes qué les declaraba? Y les testificaba el reino de Dios. ¿Sabes de qué está hablando esto? Obviamente tenemos que hablar del reino de Dios. Y hablar del reino de Dios, lo más importante es hablar del rey del reino de Dios. Podemos hablar 1000 cosas del reino de Dios, pero lo que cambia las almas, lo que salva las almas y les da eternidad el Señor, es precisamente hablar de lo que el Rey hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces sí hay que hablar del reino. Hay que hablar del ámbito del reino. Hay que hablar de todo el campo, de aquello que abarca el reino. Pero escúchame bien, no hay nada como hablar del rey. El reino no sería nada sin el rey. Puede ser un reino hermoso, maravilloso para los más carnales, para los menos espirituales. Pero de nada sirve tener toda esa belleza sin aquel que verdaderamente es la belleza, la sabiduría, el creador de todo. Lo que vale la pena es que aprendamos del Rey.
Miren, la palabra de Dios en Marcos 4:11 dice: y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Dios revela el misterio del reino de Dios a sus hijos, a los verdaderos cristianos. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces tú, si ya estás conociendo, si ya sabes qué pasa en el reino de Dios, qué sucede, quién habita, quién mora en el reino de Dios, permíteme decirte que entonces nosotros tenemos que darlo a conocer. Tenemos que proclamarlo fervientemente. La palabra de Dios dice también con respecto a qué es lo que el cristiano debe de testificar. En Hechos 20:21, la palabra de Dios dice: testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que testificar fervientemente? Tenemos que testificar que la gente se tiene que arrepentir. Yo sé que ahora, ¿verdad?, hay muchos que no quieren ni molestar con un pétalo de rosa a la gente. Pero aquí la Biblia dice que tenemos que hacerlo de una manera ferviente y hablarles que se tienen que arrepentir de sus pecados. Se tienen que arrepentir de todo lo malo que han hecho. Se tienen que arrepentir de todas esas malas decisiones que los han llevado a una desgracia. Se tienen que arrepentir de todos sus errores, de todas sus fallas, pero principalmente de sus pecados. Pecados cometidos contra Dios en primer lugar. Debe de haber un arrepentimiento. La verdad, yo no he escuchado que se predique mucho acerca del arrepentimiento. Pero la gente se tiene que arrepentir y nosotros incluso tenemos que predicarlo de una manera ferviente. La palabra arrepentimiento es compunción. Es lo que significa. ¿Sabes qué significa la palabra compunción? Significa un sentimiento o dolor de haber cometido pecado. Las personas que no sienten dolor por el pecado que han cometido difícilmente se convierten verdaderamente a Dios. Pero cuando hay una persona, escúchame bien, que siente dolor por todo lo que hizo, cuando siente dolor, tiene un sentimiento, escúchame bien, por el pecado que ha cometido. ¿Cuántas personas han lastimado? Yo ahorita me acuerdo de alguien que fuimos mi esposa y yo a compartirle de Jesucristo. Era una pareja que había estado en uno de nuestros eventos y déjame decirte algo, cuando empezamos a orar por él, increíblemente se cayó al suelo y él empezó a decir en voz alta llorando: perdóname Dios, no quería lastimarlos. Después investigamos. Él juntamente con sus hermanos se dedicaron a dañar y a lastimar a mucha gente para despojarlos de sus propiedades. Pero ahí Cristo lo tocó y él empezó a gritar: perdóname, no quería lastimarlos. Él sintió el dolor de haber pecado, de haber lastimado a otros. La gente se tiene que arrepentir. Tiene que arrepentirse de cada una de las culpas que lo pueden estar embarcando. Debe de haber una reversión de cada una de las decisiones que tomó y que lo han conducido a ese estilo de vida. El arrepentimiento tiene que ver con pensar de una manera diferente. Tiene que, moralmente hablando, tiene que sentir confusión, dolor, tristeza. Mientras que nosotros, luego yo así lo digo y lo vuelvo a repetir, mientras que nosotros nos acordemos nuestro pecado o de nuestros pecados, tal vez de nuestra juventud, y seguimos esbozando una tremenda sonrisa, es que no sentimos dolor por ello. No sentimos dolor. No hay un sentimiento. No hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cristianismo. No puede haber cristianismo porque no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay personas nuevas. No hay una criatura nueva. No hay cristianismo verdadero.
Pero este texto también habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tenemos que hablar? De que la gente necesita tener fe en Jesucristo. Las personas ahora tienen fe en muchas cosas. Tienen fe en sus padres, tienen fe en sus suegros, tienen fe en su tarjeta de crédito, tienen fe en la compañía donde están trabajando, tienen fe con su jefe. Pero la gran pregunta es si verdaderamente tienen fe en Jesucristo. Fe está hablando de tener confianza en Cristo para nuestra salvación. La gente tiene que ser llevada por los verdaderos cristianos que están proclamando la palabra de Dios, el evangelio con pasión, de una manera ferviente. Tienen que ser llevados, escúchame bien, para que tengan confianza plena en la salvación eterna de su alma, creyendo en Jesucristo. No hay más. No es un simplemente, como luego he escuchado en algunos lugares, queremos orar por ti, ven para acá, pasa al frente. No, eso no es conversión. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados. La gente tiene que depositar su fe en Jesucristo. En Hechos 18:5, la fe en Jesucristo incluye obviamente esto que dice aquí: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando, aquí está la palabra, testificando fervientemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. La gente puede creer en Jesús, un revolucionario, un pensador. Bueno, algunos incluso judíos pueden decir, fue un gran maestro. No. La gente tiene que creer que Jesús es el Cristo prometido a los hombres. Es el Mesías prometido a los hombres. Es el amado de las naciones. Es el ungido de Dios. Lo otro que la gente tiene que creer y tenemos que predicar nosotros. En Hechos 10:42, la Biblia dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, obviamente fervientemente, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Wow, un día Jesucristo va a poner en práctica esto, de ser juez. La primera vez que vino a esta tierra, lo hizo como redentor, entregando su vida en la cruz del Calvario. Se llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. Pero un día va a actuar Él como juez. Y tenemos que recordarlo, aún los cristianos tenemos que recordar que Él es juez de vivos y muertos. Entonces la palabra de Dios dice que precisamente los apóstoles, el apóstol Pablo de una manera especial, testificaba fervientemente que Cristo, que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esta palabra de juez habla de distinguir, de decidir. ¿Sabes? Hay algunos que aparentemente son, pero no lo son. Jesús se da cuenta, Él discierne lo más profundo de nuestro ser. Puede haber una multitud y sin embargo encontrar unos cuantos que verdaderamente tienen un corazón ferviente para Dios. Yo creo que sucede con mucha frecuencia en muchos de los conciertos cristianos. En muchos conciertos que presentan, ¿verdad?, algunos grupos solistas. ¿Sabes? Está hablando el Señor de que Él distingue entre uno y otro. Y además Él decide mentalmente y hasta judicialmente hablando con respecto a las personas. Y Él trata, condena y hasta castiga. Es la función de un juez. En un futuro no muy lejano, Él estará ejerciendo todo esto. Y sabes, el mismo Pablo afirmó que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando nosotros encontramos un principio que conste de 2 o 3 palabras, es una doctrina. Estoy hablando que entonces es una doctrina en que Jesucristo ha sido puesto por Dios para juez de vivos y muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo juzgará esto? En su manifestación, en la venida de Cristo.
Él viene por segunda vez. Es parte del Evangelio esto que estoy hablando. Es una doctrina fundamental del Evangelio puro y sin mancha. Él viene de nuevo. No vivas como si Él nunca más volviera a regresar. Vive una vida santa, porque Él se va a llevar a aquellos que son dignos de ser llevados, aquellos que aman su venida. Es la manifestación de su reino. Él viene a gobernar, Él viene a reinar. Y sabes, en Hechos 2:40-41, ¿qué es lo que debemos de enseñar nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que debemos de proclamar fervientemente? Te estoy hablando la palabra utilizada así, de esta manera: proclamar, testificar fervientemente. En Hechos 2:40-41, acababa de darse el bautismo del Espíritu Santo. Habían hombres de todas las naciones y los escuchaban a los discípulos hablar en su propia lengua. Pedro se pone de pie. Dicen los teólogos que es la primera vez que un hombre se pone de pie para predicar. Antes lo hacían sentados. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Sabes? Pedro recibió una pasión ferviente en ese momento. Recibió un impulso para testificar de una manera ferviente. Y dice, y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que tenemos que predicarle a la gente? Sean salvos de esta perversa generación. Cristo impulsó a su siervo Pedro, el que lo había negado, pero ahora era diferente. El Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora tenía un fervor, tenía una pasión, tenía un fuego dentro de sí mismo. Y él se atrevió a decirles esto: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note, suena fuerte. Imagínate que tú te pongas a predicarle ahí a los tuyos, a tus amigos, conocidos: sean salvos de esta perversa generación. Y tengas esta respuesta. Lo que me dice, si se bautizaron, es que recibieron el mensaje, el Evangelio, se convirtieron a Cristo, pidieron perdón por sus pecados, recibieron a Cristo en su vida, en su corazón. Cristo tomó el control absoluto y luego se bautizaron. Y se añadieron aquel día, nota, 3,000 personas, porque había alguien que estaba testificando fervientemente. Porque cuando tú lo haces así, tienes todo el respaldo de Dios. Sean salvos, libérense, protéjanse de esta perversa. ¿Sabes qué significa la palabra perversa? En griego significa de esta retorcida generación. De esta generación difícil de soportar. De esta generación, y a algunos les va a caer de peso, pero significa de esta maligna generación. Generación de esta edad, de este tiempo. Quiero terminar con esto. No me puedo ir de este lugar sin terminar con esto. Porque Lucas 16, 27, 28, hasta ahí voy a llegar. Dice la palabra de Dios: ¿sabes? Había muerto un hombre rico. Había muerto Lázaro, alguien que vivía en una condición muy humilde, más paupérrima, que llegaban hasta los perros y lamían sus heridas, sus llagas. Pero cuando mueren, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El rico simplemente fue sepultado y estaba en un lugar de tormento. Y estando este hombre en el lugar de tormento, le dijo al padre Abraham: oye, padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro para que moje un poco mi lengua o refresque un poco mi lengua? Y el padre Abraham le dijo: nadie puede pasar de aquí para allá. Había una gran cima con una gran, ¿cómo puedo decir? Barranca, por así decirlo. Por eso se podían ver. Cima con C es una montaña. Había una barranca, se podía ver. Entonces le dijo: si él no puede venir a mí, si tú no lo puedes enviar a mí, entonces le dijo: te ruego pues, padre, te ruego, escucha, te ruego pues, padre,
que le envíes a la casa de mi padre. Nota que él está bien consciente. Envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique de una manera apasionada, de una manera ferviente. Él estaba consciente de que había una casa donde vivía su padre. Había 5 hermanos. Envíalo, pero no lo envíes para hablarles del evangelio, de tu plan de salvación, de tu gracia, de tu misericordia, ahí de una manera fría. No, mándalo fervientemente, para que les testifique de esta manera, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les testifique, atestigue fervientemente, que les testifique exhaustivamente, para que no vengan a este lugar donde yo estoy. Quiero terminar con una tremenda pregunta. ¿Por qué? La primera vez que fuimos a predicar a España, el último día que prediqué, hablé de ganar almas. En ese mensaje incluí algo de esto. Y mientras yo hablaba, yo les decía: ¿cuántos de los tuyos, parientes tuyos, conocidos, amigos, que ya murieron, estarán anhelando que alguien vaya y les predique a los suyos? Que estén conscientes, escúchame bien, que tienen una familia, que tienen hermanos, que necesitan saber que el lugar del tormento es una realidad. Y lo digo con pasión, porque apenas hace unas semanas escuché un supuesto teólogo en la televisión que decía que Cristo no hablaba del infierno. Dios habla de un lugar de tormento. ¿Cuántos de los tuyos estarán pidiendo lo mismo? Que vaya alguien a predicarle a los suyos de una manera ferviente, para que los alcance para Cristo. Tenemos que hablar y dar a conocer el evangelio. Tenemos que testificarlo, obviamente, de una manera ferviente. Tenemos que hacer, escúchame bien, queruso, tenemos que hacerlo de una manera entregada, de una manera tal que verdaderamente el Señor se agrade. Si tú ya tienes el evangelio, ¿qué estás haciendo con él? Si tienes años en el cristianismo, ¿qué has hecho con el evangelio? Dios quiere que hagamos todo esto. Esto no es una labor solamente para aquellos que tienen un ministerio. Pablo decía, ya lo leí, Cristo me ha dado este ministerio de proclamar, de predicar, de testificar fervientemente del reino de Dios, de Cristo mismo. Yo quiero que oremos. Quiero que medites bien lo que le vas a decir a Dios a través de esta oración. Porque lo que tú le digas a Dios, esto te va a comprometer de una o de otra manera. Yo te invito para que sea de la mejor manera y que seas obediente y cumplas el evangelio de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, oramos, Señor, porque hemos escuchado este mensaje. ¿Qué debemos hacer con el evangelio? ¿Qué estoy haciendo con el evangelio que ya tengo? ¿Me he quedado con él o lo he compartido? ¿Me he quedado con él y he disfrutado de tu presencia? ¿Me he gozado en ti, Señor? Y nada más. Porque no me he atrevido a compartírselo a los demás. Señor, es tu palabra. Lo hemos escuchado. Lo hemos leído. Es algo bíblico. Es algo divino. Es algo respaldado por ti, Señor. Así es que ayúdanos, perdónanos. Perdónanos si no hemos proclamado tu palabra. Perdónanos si no hemos compartido, Señor, el evangelio.
Perdónanos, sobre todo, si algunos incluso han muerto de aquellos que estaban a nuestro alrededor y nunca les dimos la oportunidad de ser confrontados, Señor, con tu palabra, con tu evangelio. Perdónanos, Señor, pero a partir de hoy queremos que todo sea diferente. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos tu respaldo. Si hay temor, quítalo. Si hay pena, vergüenza, también quítala, Señor. Danos ese carácter, ese arrojo para tener el valor. Necesitamos una visitación tuya como tú lo hiciste con Pablo. Anímanos, Señor, para seguir testificando de una manera ferviente. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Enciende nuestros corazones, enciende nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a hacerlo en todo momento, por más difícil que sea, como este que está viviendo nuestra nación y prácticamente todo el mundo. Señor, ayúdanos, que es lo que este mundo necesita, que es lo que nuestro país necesita, que es lo que necesita, Señor, el lugar donde tú nos tienes viviendo, donde nos tienes, Señor, ministrando. Necesitan a Cristo y ayúdanos a hacerlo fervientemente, con convicción, con entrega, con determinación, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén. Aleluya. Les esperamos próximo domingo, 11 de la mañana. Estaremos teniendo oración delante de la presencia de Dios. Haznos llegar tus peticiones y estaremos orando por cada una de ellas. También a las 4 de la tarde vamos a tener un tiempo de alabanza, adoración, y a las 5 de la tarde vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios. Así es que no te lo pierdas, conéctate, recomienda la página a algún otro amigo conocido, ¿sí? Y que el Señor te ayude también para reenviar mensajes como este, o tiempos de oración como el que estamos teniendo, o tiempos de alabanza y adoración. Que Dios te bendiga. Esperamos que te conectes. Contamos contigo a través de esta manera. Que Dios te bendiga abundantemente.